Hola, en esta lección trataremos el tema de la escuela. En las sociedades tempranas no existía una institución separada llamada educación, ni profesores dedicados exclusivamente a la enseñanza. Los conocimientos y competencias necesarias para la vida social eran adquiridos o transmitidos a través de las familias, los padres, familiares mayores y en la vida en comunidad. En algunas sociedades, conforme se fue generando un excedente material en la producción, ciertos grupos sociales pudieron dedicar más tiempo libre a la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la filosofía. Ejemplos conocidos son en Grecia las academias que tenían Aristóteles y Platón, o en China las escuelas donde se enseñaba el confucianismo. En estas sociedades, los jóvenes varones de las clases altas, sobre todo varones, la educación no estaba todavía accesible a las mujeres, comenzaron a asistir a estos centros y a tener actividades específicamente destinadas al aprendizaje, generándose lo que puede definirse como un sistema educativo. Hay que tomar en cuenta que la palabra escuela tiene su origen en la palabra griega skolé, que significa tiempo libre. Entonces la educación era algo que uno podía hacer en el tiempo libre. La educación puede definirse como el sistema formal que desarrolla un grupo social para la enseñanza de conocimientos y habilidades y valores. En la antigüedad, la educación estuvo destinada solo a individuos de la clase alta. Durante la Edad Media en Europa, fundamentalmente los monjes y religiosos desarrollaron un sistema para la preservación y transmisión del conocimiento mediante el copiado a mano de textos. En ciudades como Bagdad, en el mundo musulmán, habían también centros de enseñanza de la cultura árabe, centrado en el Corán, la poesía, la filosofía, la lingüística y la astronomía. La invención de la imprenta en 1454 permitió la reproducción más amplia de textos, que son un prerequisito para la expansión de la alfabetización. Sin embargo, para la gran mayoría de los miembros de la sociedad, las capacidades de leer y escribir no eran competencias que se consideraban necesarias o útiles en la vida social. El aprendizaje de esas habilidades estaba reservado para ciertos grupos y miembros de las élites sociales. Es en el siglo XIX, con la expansión de la industrialización, que se fue generando un aumento de la demanda de una enseñanza especializada, capaz de producir una mano de obra con las competencias necesarias para adquirir conocimientos y habilidades que ya no podían obtenerse únicamente en el entorno familiar. La cada vez mayor especialización de ocupaciones y funciones productivas implicaba que los conocimientos necesarios para desempeñarse en estas ocupaciones tenían que ser transmitidos a través de una institución distinta a la familia. Es a partir de ello que las sociedades empezaron a desarrollar sistemas educativos con la finalidad de enseñar las tres competencias básicas que inicialmente enseñaba la escuela, que es leer, escribir y las operaciones matemáticas básicas. El desarrollo del nacionalismo a lo largo del siglo XIX también implicó que el sistema educativo debía promover un conjunto de valores nacionales que contribuyeran a reforzar la identidad común con el Estado-nación. La enseñanza de una lengua nacional, una historia común, la geografía y la educación cívica fueron elementos centrales en la formación de ciudadanos leales o identificados con los estados nacionales. Entre mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, la mayoría de países industrializados impulsaron leyes de escolarización obligatoria, sobre todo para la escolaridad primaria. Desarrollaron sistemas educativos nacionales y currículum comunes centrados en los contenidos básicos: lectura, escritura, matemática, historia, geografía, educación cívica, ciencias naturales.
En el Perú es recién a inicios del siglo XX, durante el periodo conocido como la República Aristocrática, entre 1895 y 1919, y el oncenio de Leguía, que siguió a la República Aristocrática entre 1919 y 1930, se empezaron a sentar las bases para una educación primaria básica obligatoria y gratuita, así como para una educación secundaria también gratuita, aunque todavía no obligatoria. Sin embargo, es recién hacia mediados del siglo XX que empieza a realmente masificarse la educación primaria en nuestro país, lo que tendrá efectos altamente significativos en la reducción de las tasas de analfabetismo, como veremos más adelante. ¿Cómo se estudia o analiza la educación y la escuela como instituciones y procesos sociales en nuestras sociedades desde la sociología? Para ello vamos a repasar, como hemos hecho en lecciones anteriores, qué enfoques o qué tipo de preguntas nos lleva las principales tradiciones teóricas de la sociología: el funcionalismo, las teorías del conflicto y el interaccionismo simbólico. El enfoque funcionalista, como hemos visto en clases anteriores, se centra en el análisis de las funciones sociales que cumplen determinadas instituciones para la reproducción y el mantenimiento de la cohesión social. En esta perspectiva se puede distinguir dos tipos de funciones: aquellas que se llaman funciones manifiestas y funciones latentes. Las funciones manifiestas son las consecuencias positivas esperadas de la acción social o de las instituciones sociales. En cambio, las funciones latentes son las consecuencias no esperadas de la acción social o de las instituciones. En el caso de la escuela y el sistema educativo, hay algunas funciones manifiestas, digamos, centrales, que son bastante conocidas, ¿no? La principal función manifiesta del sistema educativo es la enseñanza de conocimientos y habilidades, lo que contribuye a la generación de lo que se llama una sociedad credencialista, es decir, una sociedad donde los diplomas y grados se convierten en un indicador de las competencias que tienen determinadas personas para el ejercicio de ocupaciones o profesiones, incluso si esos diplomas resultan ser irrelevantes para el trabajo específico que llevan a cabo algunas personas. Otra función manifiesta del sistema escolar o el sistema educativo es la transmisión cultural de valores, que es central en la formación, por ejemplo, de una identidad nacional, y es algo que uno puede apreciar en los cursos de literatura, de historia, educación cívica, los valores comunes a la sociedad, pero también valores asociados al trato y la interacción cotidiana. Otra función manifiesta es el posicionamiento social. La escuela y el sistema educativo canaliza a las personas a ocupar determinadas posiciones sociales dependiendo del desempeño que muestran en determinados aspectos o momentos del currículum educativo. Entonces, esta idea de que la escuela forma competencias, el sistema educativo puede formar profesiones u ocupaciones u oficios, contribuye a esta función de posicionamiento social, ubicar a individuos con las habilidades adecuadas para desempeñar determinadas ocupaciones, sobre todo en el sistema productivo. Y otra función manifiesta vinculada con la anterior es la clasificación y el encauzamiento. Los sistemas educativos clasifican y dirigen a los estudiantes en diferentes programas en función de sus posibilidades reales o percibidas. Estudiantes que van hacia una educación más técnica, estudiantes que van hacia una educación de tipo universitario, el tipo de carrera que llevan, etc. Entre las funciones latentes, una de las principales funciones latentes del sistema educativo es lo que puede denominarse la estabilización de la sociedad y el mantenimiento del statu quo. Es una función integradora de los diversos grupos sociales a la sociedad en general. Y este tipo de función tiene el efecto no esperado de legitimar el orden social y por lo tanto el statu quo, que por lo general favorece la posición de los grupos sociales más privilegiados. La educación también sirve
o el sistema educativo también sirve como una especie de portero social. En inglés es un gatekeeping, una función de ser portero, es decir, al clasificar y posicionar socialmente a las personas en función de sus conocimientos y competencias, los sistemas educativos abren, pero también cierran puertas a la movilidad social que puede ser experimentada por determinadas personas o grupos sociales. Entonces, el sistema educativo también puede ser una traba para la movilidad social. También algunas investigaciones han demostrado que la educación tiene otra función no esperada o un efecto no esperado, que es el de prolongar la vida de las personas. Las personas con mayores niveles educativos tienden a llevar vidas más saludables y largas. Como hemos visto en clases anteriores, los teóricos del conflicto o las teorías del conflicto analizan cómo el sistema educativo contribuye a la reproducción de la estructura de clases de una sociedad o de su sistema de estratificación social. El currículum oculto, que es un término que se usa en este tipo de enfoques, alude a las actitudes y reglas no escritas del sistema educativo, lo que podríamos asociar con funciones latentes, que son transmitidas más allá de los contenidos del currículum regular. Los valores, actitudes y hábitos sociales transmitidos por la escuela tienden a reforzar la obediencia a la autoridad y la conformidad con las normas culturalmente dominantes, lo que contribuye a reproducir las diferencias sociales y legitimar a aquellos grupos sociales que están en una posición de dominación, ¿no? Por ejemplo, en un país como el nuestro, la idea que existe una forma apropiada de hablar el castellano, y que otras formas de habla no estándar, como el castellano andino o los dejos regionales que tienen las personas en distintas partes de nuestro país, los dejos que están asociados a idiomas o interferencias lingüísticas de otros idiomas nativos o originarios, son percibidas como formas inferiores del idioma, ¿no? Entonces ello reproduce una especie de estratificación social basada en características étnicas de las personas, su cultura, su idioma, su lengua, ¿no? Otro ejemplo es el tipo de indicadores o ejemplos que se utilizan para las pruebas estandarizadas que miden la inteligencia o el conocimiento, estas famosas pruebas para medir el coeficiente intelectual, ¿no? Muchas de las cuales muchos de estos ejemplos o preguntas provienen de experiencias o estándares culturales de los grupos socialmente dominantes, ¿no? En esta diapositiva vemos un ejemplo de un par de preguntas, ¿no? Para estas preguntas para ver lo que es una analogía, por ejemplo, ¿no? Entonces, el primer ejemplo, la analogía planteada es: una sinfonía es a un compositor como un libro es a un, viene el espacio vacío. La respuesta correcta sería a un autor. Pero si una persona nunca ha visto una sinfonía, no tiene esa experiencia en su vida social cotidiana, sobre todo los sectores de clases menos privilegiadas, no va a ser capaz de responder a esa pregunta. En cambio, si uno plantea una pregunta como: el metropolitano es a la vía expresa, como el colectivo es a, en este caso sería la avenida Arequipa, digamos, este es un tipo de analogía que puede ser más cercana a la experiencia cotidiana de miles de personas que usan el transporte público en nuestra ciudad. Entonces, varios estudios sociológicos muestran cómo la clase social es un fuerte predictor del éxito escolar, incluso en sociedades donde la escuela pública es la norma. Uno de los principales sociólogos del siglo XX, que es un francés, Pierre Bourdieu, tiene un estudio clásico que se llama Los Herederos, donde estudia cómo la escuela pública en Francia, en realidad, en vez de eliminar las diferencias sociales o reducir las diferencias sociales y promover una movilidad social más uniforme entre los distintos grupos sociales, tiene un efecto contrario. La escuela tiende a reproducir las desigualdades sociales. Los hijos de personas de clases altas o de familias que tienen
un mayor capital cultural, es un término que emplea Bourdieu, el término de capital cultural, tienden a tener mejores condiciones para enfrentar la vida escolar y la vida académica. Una familia donde es costumbre tener libros, bibliotecas, ir a eventos artísticos, etcétera, que son generalmente familias de clase media alta o alta, van a generar hábitos en sus hijos que son más funcionales a un buen desempeño académico. En cambio, familias de sectores obreros donde digamos, no hay un hábito social asociado a la lectura, a leer o a las ciencias o a un contacto con las artes, son niños que en el caso de su experiencia escolar pueden encontrar dificultades al conectarse con las exigencias de un trabajo académico. Incluso, como muestra el texto de Giddens, en algunos casos, algunos de estos chicos o chicas de sectores sociales desfavorecidos tienden a ver la escuela como un ambiente hostil, ¿no? Y se rebelan ante las exigencias de la disciplina académica que impone la escuela. En sociedades como la nuestra, como el Perú, donde hay una importante segregación en la oferta, esta separación entre escuelas públicas y privadas, la clase social resulta ser un componente incluso más relevante para el éxito educativo y la reproducción de las desigualdades sociales. Desde el interaccionismo simbólico, lo que se suele analizar en el mundo de la escuela y la educación son las relaciones cara a cara entre alumnos y entre ellos y los profesores, ¿no? Varias investigaciones han mostrado cómo las expectativas que tienen los profesores respecto de sus alumnos y cómo estas expectativas se traducen en comportamientos o actitudes hacia los alumnos tienen profundas consecuencias en cómo les va a los estudiantes en la escuela. Cuando los profesores desarrollan o aplican ciertas impresiones o estereotipos respecto de sus estudiantes, estas apreciaciones subjetivas tienden a convertirse en lo que se llama una profecía autocumplida, que tiene consecuencias en la evaluación de los estudiantes. Una profecía autocumplida es un término acuñado por el sociólogo norteamericano Robert Merton, que se refiere a un supuesto falso acerca de algo que va a suceder y que se convierte en verdadero simplemente porque fue predicho, ¿no? Un ejemplo típico de una profecía autocumplida es cuando hay un rumor acerca de la solidez financiera de un banco, por ejemplo, o una cooperativa. Este mero rumor, que puede no tener ninguna base empírica real, puede provocar que las personas retiren sus ahorros de este banco o esta cooperativa, generando así la quiebra de la institución. Entonces, un rumor se convierte en realidad por los efectos que este falso supuesto tiene en el comportamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la escuela, aquellos estudiantes que muestran un comportamiento disciplinado o tienden a participar o preguntar más en clases son vistos como más capaces por los profesores, y los profesores les comienzan a prestar más atención, y ello tiende a reflejarse en las evaluaciones. Los prejuicios, estereotipos que tienen los docentes, por ejemplo, respecto del origen de clase, étnico o racial, la forma de hablar de sus estudiantes, suelen afectar la forma en cómo los profesores los evalúan o la atención que les prestan, ¿no? Ello incluye a los estereotipos de género, ¿no? En varios estudios muestran cómo, sobre todo en momentos de la escuela primaria, las niñas, al ser menos digamos, traviesas que los hombres, o tener un comportamiento un poco más tranquilo, entre comillas, tienden a ser vistas como mejores alumnas o más aplicadas por los profesores, y ello refuerza, digamos, la evaluación positiva que algunos profesores tienen sobre las niñas, y porque en muchos casos las mujeres
tienen mejores notas que los hombres en algunas materias, especialmente en las materias como lenguaje y comunicación. En cambio, materias donde hay una especie de estereotipo todavía de género tradicional, como la ciencia y la tecnología, que son vistas como materias más masculinas, además asociadas a juegos y a juguetes que se le compran a los niños, son más bien los niños niños varones que comienzan a tener mejores notas que las mujeres, pero eso no se debe a un problema de competencia o capacidad intelectual, sino de las expectativas y prejuicios que tienen los profesores respecto de cómo se desempeñan determinados alumnos, ¿no? Entonces, y en el caso de, sobre todo en nuestro país, en zonas rurales, escuelas rurales, cuando hay docentes que son enviados a escuelas rurales y que tienen bajas expectativas respecto del rendimiento de los chicos en estas escuelas en comunidades campesinas, ¿no? Expectativas basadas en el hecho de que bueno, los niños de las zonas rurales tienen problemas de alimentación, eso va a afectar su concentración, no hablan bien el castellano, etcétera. Entonces, como que hay una especie de baja expectativa en relación al rendimiento escolar de niños de estas zonas del país, y ello se va a reflejar en que los profesores no van a hacer el esfuerzo suficiente por superar efectivamente algunas de las barreras que tienen los chicos, ¿no? Entonces pues, hay profesores que como que tiran la toalla diciendo para qué uno va a invertir tiempo y esfuerzo en un grupo de estudiantes que no va a aprovechar realmente la educación.